Tres. Ahí está. Estuvieron ahí en todos estos años, sin saber bien qué son ni cuántos. Uno y muchos a la vez, desafiando formas que intentan capturarlos, acechando heridas, dolores de existencia, para mostrar que están vivos. Habitan las obras, vagan en sus procesos en formas cambiantes, así como en palabras que dicen sobre ellos, sin alcanzar su dimensión. Decantado inmaterial que cobra sustancia en el gesto efímero que configura y desdibuja cada acción sobre la materia. Rito inevitable, conjuro pictórico que insiste procesando imágenes y sensaciones, aludiendo y eludiendo identidades, formas y rostros conocidos y anónimos, rescatando huellas, marcas del cuerpo que sobreviven en el tiempo. Búsqueda estética que transita con la vida, librando batallas de sueño y vigilia, contra vientos de olvido, rechazo, desilusión, abatimiento, dolor, luchando por conquistar lugares a ser habitados. Entre el vértigo y la calma del encuentro, con cada indicio de algo digno de ser vivido. Este texto está en tu libro, Marcelo, en tu libro Malvinas, Fantasmas de Guerra. Y bueno, lo que vos quieras decir a partir de este texto y de todo lo que fuimos hablando. Bueno, les cuento que digamos, este libro fue realmente una posibilidad que surgió después de 30 años de haber estado en Malvinas. Unos años antes, digamos, durante más o menos 3 o 4 años, estuve haciendo una obra sobre Malvinas. Digamos, después tuve oportunidad de exponerla en distintos lugares y en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, que había un hall de artes, una galería de artes que ahora ya no está funcionando, me dieron la oportunidad de hacer la muestra ahí completa y después durante varios años hicieron unos homenajes en la época del 2 de abril, ¿no? De la fecha del 2 de abril. Durante varios años hicieron homenajes, invitaban a otros artistas a exponer sobre la temática, y en determinado momento me propusieron hacer como un catálogo de la obra, y yo le insistí en que tratara de hacer un texto, porque en realidad el gasto era más o menos el mismo, porque lo más caro es hacer un libro de imágenes, ¿no? Porque tiene que tener una calidad determinada. Así que bueno, convoqué unos colegas, amigos, tanto del área del arte como de la salud, y bueno, tuvieron la amabilidad así de escribir unos textos y armamos este libro. Es un libro sobre imágenes y textos míos. Fueron surgiendo desde el año más o menos 2008 hasta el 2012. Una época que como muy productiva para mí. Esos 4 años fueron muy intensos, surgieron muchas cosas, y bueno, me vi llevado a tener que hacer ese proceso, digamos. No había tenido un proceso tan intenso así de creación de un tema durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, esos 4 años fueron así, digamos, fueron de cosas que surgían todo el tiempo. Incluso yo a la noche, digamos, me llevaba unos papeles a la cama porque me despertaba a la mitad de la noche y escribía alguna cosa,
ponía algo porque si no después me volvía a dormir y no me acordaba. Y bueno, hubo un montón de producción de bocetos, de exploraciones de cosas, y después en determinado momento algunas se hicieron obras, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo las imágenes y los escritos alternaba una cosa con la otra, todo el mismo tiempo. Bueno, después tuvimos la suerte de poder hacer este libro, pero en realidad la obra estuvo hecha y fue expuesta, digamos, durante esos 4 años. Tuve la posibilidad de hacer este libro. Bueno, es muy difícil hoy acá en Argentina hacer un libro de arte, es muy caro, digamos, solamente lo podría haber hecho yo en este caso si la editorial de la universidad me lo permitía, si no hubiera sido imposible. Mm, mm. Así que bueno, eso es un poco la historia de lo que a mí me pasó con la plástica con Malvinas, digamos, ¿no? O sea que pasaron 30 años en los que yo, digamos, no me dediqué al arte, me dediqué a trabajar en salud con el arte, pero no hice ninguna producción que tuviera que ver con el tema. Y después surgió esto y lo hice. Yo entiendo ahí en el libro un poco, hago un ensayo de pensar como una necesidad de procesamiento de todos esos años, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que tiene que ver con eso. Después que me pasó esto y cuando empecé a presentar el libro en distintos lugares, me pareció que me encontré con mucha gente que me contaba de procesos parecidos, digamos, ¿no? O de ellos, o que hacían referencia a algún escritor o alguna artista que que pasó por la guerra, la mundial, la primera, la segunda, y que para llegar a elaborar algo, digamos, desde el punto de vista o literario, plástico, lo que sea, habían pasado, y muchas veces coincidía esto de los 30 años, ¿no? ¿Ah, Como que sí? parecía Mira, que eran... Sí, me pasó que me lo contó la gente espontáneamente, ¿no? O sea, como tiempos parecidos, digamos, a eso. Ajá, ajá. Así que bueno, yo calculo que tiene que ver con eso en lo personal y también, digamos, tiene que ver con eso en relación a cómo la sociedad argentina, lo que le pasó a la sociedad argentina con Malvinas, ¿no? Todo eso de esta claro, cosa tan contradictoria, ¿no? De que en determinado momento hasta ha habido intelectuales de izquierda que apoyaron a Galtieri y a la guerra en este país. O sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Muy confusas, que tenían que ver con el ocultamiento, con los años de dictadura, con la represión, con un montón de cosas, y que yo, digamos, no es que esto lo fui sabiendo con los años, digamos, o sea, ¿no? Pero me enteré de todos los movimientos y posicionamientos que fueron surgiendo en relación con la guerra de Malvinas, de distintos sectores, incluso los mismos veteranos de guerra, digamos, divididos, ¿no? en diferentes sectores que apoyaron en algún momento la cuestión militar, reivindicaron la cuestión militar, el liderazgo militar en la guerra, y otros movimientos de veteranos de guerra que asumieron una posición mucho más crítica en relación a la reivindicación de los derechos humanos y todo lo que había pasado, digamos, ¿no? Hubo mucho posicionamiento y hay hoy mucho. Ay, claro. Entonces, digo, como tomándolo como un fenómeno social, la elaboración a nivel de la sociedad, pienso que fue compleja por todos estos claro. entrecruzamientos y todas las idas y vueltas que tuvimos aún después de la democracia, ¿no? Cómo los poderes de la dictadura siguieron funcionando mucho tiempo, y lo vemos Claro, hoy, digamos, en las cuestiones, en los problemas, las causas que está habiendo en relación a los grupos de inteligencia que siguieron funcionando, que son como el residuo de esa cuestión de la época de la dictadura, ¿no? O sea, como que eso nos persigue, y creo que eso hace más difícil elaborar, digamos, para todo el mundo,
que vivió la guerra desde otro lugar, pero que vivió una guerra, ¿no? O sea, Total. está bien que esta guerra tiene cierta particularidad, que es como que transcurre en un territorio fuera, digamos, aparentemente de lo que es país, digamos, ¿no? Si bien digamos, nosotros sabemos que las islas son nuestras, pero es una cuestión como de lejanía, de algo, ¿no? Que uno no, digamos, estando acá, evidentemente no es lo mismo que si la guerra hubiera sucedido acá, ¿no? En el continente. Claro. Entonces, Totalmente. creo que eso le da una connotación a la vivencia de la guerra diferente y bueno, realmente algo ha pasado que nos ha costado tanto poder desvincular lo que es la participación de los soldados conscriptos en ese acontecimiento, digamos, con una dictadura militar que venía, digamos, de 10 años funcionando y que también participa de esa guerra y cómo después se despega uno de eso, es decir, bueno, yo puedo reivindicar la soberanía de Malvinas, haber participado, pero cómo me separo, o sea, yo lo puedo tomar individualmente, como me separo de la cuestión ¿no? de la dictadura militar, pero la sociedad, digamos, no lo hace. Entonces, primero tuvo que esconder mucho la cuestión de Malvinas, como que no se podía hablar, y durante muchos años los veteranos de guerra, estando en democracia, o sea, a mí me pasó, pero a lo largo de estos años lo he hablado con mucha gente que le pasó lo mismo, de tener que ocultar, porque era un problema, digamos. O sea, en el trabajo, para conseguir trabajo, digamos, en la facultad, para estudiar, era un problema. Por Sí, un sí. lado, Tener que ocultar que fueron combatientes, no decirlo. había que ocultarlo, era más beneficioso porque si bien cuando uno lo mencionaba, estaba la cuestión, bueno, del heroísmo y de que ustedes y que no, yo qué sé, después jugaba en contra porque había mucho prejuicio en relación a lo que vos podías, cómo podías estar de salud, ¿no? Y cómo vos vas a ser psicólogo, digamos, o sea, y vos te estás tratando, vos superaste eso, ¿no? Como si fuera una cosa... o sea, yo lo viví, después Funciona. mucha gente con otros contextos me contó algo parecido, entonces yo creo que, bueno, ahí está todo el tiempo que lleva, digamos, cómo me identifico con eso, cómo me desidentifico de eso, digamos, cómo construyo una identidad, digamos, con esa cosa paradójica, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que me parece en este punto, Marcelo, por lo que vas describiendo, que bueno, son muchísimas las aristas para pensarlas, sería muy largo, pero casi funciona como el sistema carcelario, el estigma del sistema carcelario, aquel que, bueno, digamos, le tocó ir a una guerra, que efectivamente, lo recuerdo perfectamente bien, cuando volvieron se tuvieron que ocultar, no pudieron ir directamente de los barcos hacia las casas. No, digo, son cuestiones que no son menores, pero pasa lo mismo que lo que pasa en relación al sistema carcelario. Aquellos que pasan por ahí tienen que ocultar algo que, bueno, obviamente de ningún modo es lo mismo, pero desde el punto de vista social pareciera tener las mismas implicancias. Sí, sí, No. sí. Claro, claro, como algo vergonzante, como, sí, pero sabés que me quedé pensando en esto que decía Uy, que decías vos, Marcelo, antes, porque cómo hacer, y lo pienso como, bueno, aparte de la comunidad, del cuerpo social, para ir tramitando y entendiendo cada vez un poquito más de lo que pasó, porque para eso es necesario, por ejemplo, lo que ustedes cuentan, ¿no? De lo que pasó, como que no- nos ayudan a ir entendiendo mucho más, a conocer qué es lo que ocurrió, la palabra de ustedes es fundamental
para eso, y a la vez supongo que también cuando ustedes lo van contando según el ámbito donde lo cuentan, según el momento, ¿no? No era lo mismo en los primeros años, ahora que ya pasaron tantos, también seguro que a ustedes les va permitiendo como ir metabolizando. Pensaba, no puedo olvidarme de esa figura de la parte anterior, de los pies en el barro, ¿no? De los pies en el barro, de sacar los pies, porque en la isla también los pies en el barro, la trinchera, y cómo salir, ¿no? Y como para ir pensando, pero después me imagino que hay algo de los pies en el barro que también es necesario, y en esto de los relatos que ustedes nos dan como para que nosotros también podamos entender mucho más, porque sí, porque tuvo como una connotación esto vergonzante, que se ocultaban cosas, que se distorsionaban, que qué sé yo, que supimos, ¿no? Y después, por supuesto, a lo singular, de cómo lo vivió cada uno, pero bueno, es como complejo, ¿no? Sí, yo me acuerdo, yo en el año 2000, no, en el año 1998, tuve un acercamiento a poder trabajar con veteranos de guerra, ¿no? O sea, habían pasado 15 años de la guerra, no había habido ningún programa, digamos, concreto, coherente, digamos, a nivel del Estado, que abordara la problemática de salud del veterano de guerra en 15 años. En el año 98 se intenta hacer un programa de atención del veterano de guerra y su familia en la provincia de Buenos Aires. Se hace de una manera que no fue la mejor, como con profesionales medio puestos a dedo por una cuestión política, como intervino el tema de las AFJP, digamos, pusieron dinero, ¿no? Una cosa del Banco Provincia, se armó una cosa que, bueno, tenía una buena intención, pero en ese momento tenía muchas cosas muy contradictorias. Y, digamos, yo me conecté ahí más con grupos de veteranos, porque yo nunca estuve en grupos de veteranos de guerra, digamos, desde el inicio, entonces ahí me empecé a conectar, y cuando veíamos yo llegué a trabajar en un grupo con veteranos, coordinando con otro psicólogo un grupo, y realmente habían pasado 15 años, yo me había recibido, estaba haciendo un tiempo que trabajaba, digamos, mis hijas ya habían nacido, ¿no? Yo me encontraba con personas que realmente era como si lo hubiera visto a los 15 días de llegar de Malvinas. Eso es lo que fue la vivencia que yo tuve y que me imagino que se reproduce, ¿no? en un montón de contextos. En este caso eran, digamos, veteranos de Malvinas de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Pienso que en cualquier lado podía pasar algo parecido. Gente que había quedado como, digamos, detenida en el tiempo, con una problemática, digamos, que parecía, digamos, que tenía que haber pasado muchas cosas y como que no hubiera pasado nada, ¿no? Con el trauma ahí medio como a flor de piel, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, claro. Entonces, y bueno, ahí también, digamos, yo me fui tomando también una posición respecto a esto de ser un excombatiente en todo este tiempo, viendo todas estas cosas, porque no fue fácil, digamos, que cuando pasó 1 año, 2 años, 3 años de la guerra, uno tuviera claro, digamos, ¿no? Dónde ponerse, qué lugar, ¿no? Porque no estaba claro, porque fue muy difícil desentrañar, digamos, toda la trama de la dictadura y de la guerra y cómo se vinculaba todo digamos, con lo que era el objetivo de ese proceso de reorganización nacional, digamos, qué es lo que querían, digamos, todo estaba metido en la misma bolsa y la sociedad y muchos de nosotros tenemos necesidad como de separar, ¿no? Bueno, Malvinas es una cosa, lo otro es otra cosa, pero la verdad es que es todo lo mismo, digamos. Digamos, si yo en los relatos de los veteranos de guerra, digamos, uno ve que, digamos, una persona quizá con la que uno tuvo
digamos, peleando en el campo de batalla, un suboficial o un oficial, o lo que fuera, un soldado, que, digamos, que pasaron momentos de una gran intensidad, que quizá, digamos, uno le salvó la vida al otro, ¿no? O sea, que como sobreviven cosas que tienen una intensidad, digamos, muy intensa, muy importante, ¿no? Entonces, al pasar 2 o 3 años de la guerra, ir descubriendo que esa misma persona, que uno era como un ejemplo, como un héroe, como no sé qué, había participado años antes de grupos de tarea, había torturado gente, había matado gente. Entonces, ¿cómo uno hace esa elaboración, ¿no? De haber compartido en una circunstancia algo con alguien, que uno lo tenga como un héroe por una acción en la guerra, digamos, ¿no? Y que a su vez esa misma persona tiene esa historia. Entonces, de qué se identifica y de dónde se desidentifica? ¿Cómo construye una identidad como es combatiente? Con eso, digamos, es una cosa muy problemática, ¿no? Bueno, sabés que, Marcelo, hay una obra que es El señor Galíndez, de Pavlovsky, donde justamente trabaja esto, ¿no? Digamos, militares que han tenido una vida horrible al respecto y al mismo tiempo eran muy buenos padres de familia. Y fue muy cuestionado Pavlovsky por esa obra, ¿no? Como si, bueno, efectivamente, o se es una cosa o se es la otra. Y él justamente decía, bueno, se pueden ser las dos cosas. Digo, es, por supuesto, enigmático, horrible al mismo tiempo, ¿no? Pero es viable en relación a esto que decís. Sí, o sea, yo creo que hay muchos que les habrá funcionado, digamos, la disociación, ¿no? Y vivir de esa manera disociada. El tema es que, pues, es que vos, digamos, si querés transitar para un lugar un poco más saludable, en algún momento tenés que hacer, viste, la integración de eso, digamos. Claro. Totalmente. Se puede vivir disociado, digamos, pero no tiene su costo, digamos. O sea, si uno va en un camino de madurez y de crecimiento, es un momento que por más que sea doloroso, tiene que decir no, digamos, o sea, esto es así. Claro. Totalmente. Entonces yo tengo por ahí que tomar una decisión, y bueno, hay lugares donde se hacen actos y se conmemoran la cuestión de Malvinas, y donde invitan a personas, digamos, con las que yo no quiero participar. No tengo ganas de estar en mi lugar. Entonces, bueno, en algún momento uno decide, bueno, de esto participo, de esto no participo, y otros, bueno, decidirán otra cosa. Pero, digamos, o sea, todo eso tiene su consecuencia. Y a nivel de la sociedad, digamos, también, porque aunque uno no haya estado ahí, digamos, tiene que en algún momento tomar una posición. O sea, no entonces hoy, a esta altura, se ven grandes contradicciones, digamos, ¿no? En personas quizá de mi misma edad o de otra edad que pueden reivindicar la gesta de Malvinas o decir que hay que luchar por la soberanía de Malvinas y, por otro lado, quizá reivindicar algún tipo de gobierno que, digamos, que destruyen la soberanía del país en otro tipo, no solo territorial, ¿no? Sino cultural, económica, y viven con esa contradicción, ¿no? O sea, y con esa controversia, o festejan el Día de la Independencia, cuando en realidad han destruido la independencia que uno pueda tener como país para el resto de 50 años, digamos. Entonces, a mí en este momento esas cosas me hacen ruido. Hace quizá 20 años no me hacían ese ruido, digamos. Entonces uno va
como tratando de integrar una cosa que quizás es inintegrable, Totalmente. pero uno va y va y va tratando, digamos. No, totalmente. Claro, claro. ¿Y ¿Sabes cómo se qué me jugó parece? el arte? Porque vos, digamos, has sido siempre, te reconoces como artista plástico, has tenido mucho que ver con el arte. Digamos, imagino que eso habrá servido para ese proceso que vino después. Yo creo que en mi caso, digamos, yo tengo la vivencia de que eso es como, ha sido lo fundamental. No, es realmente lo más importante que me pudo pasar en la vida a mí es, digamos, en algún momento de tomar esa decisión de ir por ese camino Claro, y como, digamos, que eso, más allá de todas las circunstancias que a uno le van pasando en la vida, digamos, ¿no? Es como una cosa que atraviesa todas las circunstancias que uno pasa en la vida. Entonces, yo creo que a mí digamos, me surge la necesidad o yo entiendo que puedo decir que soy un artista plástico por eso. Es decir, ajá, me parece que eso es lo que define un artista plástico para mí. No es si tienen más obras o menos, o se lo conocen no sé dónde, o si vende los cuadros, no sé. Las personas que toman la cuestión del arte pasa a formar parte de su vida y atraviesa todas las circunstancias por las que pasa, sea lo que sea, digamos. O sea, las mejores, las peores, digamos, ¿no? Y está ahí y te sostiene, digamos, en todos los aspectos de tu vida. Eso es lo que yo viví con el arte, digamos, sin ser un artista que formo parte de un circuito del arte conocido, digamos, ni comercial, digamos. Simplemente por el hecho de que lo tomé para mí y después lo usé en mi vida todo el tiempo, trabajando con otros y volviendo a mí y volviendo al trabajo. Y la verdad he pasado, no sé, pero si yo lo contabilizara en horas de mi vida pintando o dibujando, creo que serían muchísimas horas de mi vida que he estado pintando y dibujando solo o con otros, digamos. Entonces, por eso digo, bueno, claro. creo que soy un artista plástico, no sé, eso es lo que me hace pensar en eso. Claro. Y Bueno, si todas esas horas lo hubiera utilizado para hacer obras mías, tendría, digamos, no sé, 150.000 obras. Digo. Hice un montón de cosas con otros que también fueron producciones artísticas y procesos creativos que han servido para hacer esos procesos de acercarlos a un mayor grado de salud a las personas. ¿Viste? No sé. totalmente. Claro, por eso a mí me gustaba también esto que dice Nacio de la transmisión, ¿no? Como esto que vos decís, de convocar a otros a pintar, de esos procesos compartidos con otros, ¿no? En relación a la transmisión. Y Marcelo, ¿vos tenés ahí unos cuadros para que podamos ver, que nos puedas mostrar? Sí, no sé cómo se va a ver, pero bueno, es unas obras de Malvinas que tenía a mano y que, a ver, acá que se ve, A ver, ¿qué estamos viendo? ahí no se ve, ahí empieza a verse Ahí el sí. cuadro, ahí empieza a verse. Sí, A ver, espera. a ver. Ahí quedó detenida la imagen. Y no sé. Quedó la imagen como estaba, que habías empezado a mostrar el cuadro. Y no sé. Bueno, ahí Quedó quedó. Y si no, yo qué sé. Si no, Escúchame, ahora nos quedamos todos con la curiosidad, así con que la, vas a tener que con decir la misma dónde. compu. Con la misma compu se Ah, ve, con la ¿ves? misma compu. Ahí, sí,
Sí, sí. Son obras, en general son obras grandes, que para verlas completas, digamos, me tengo como que retirar bastante, ¿ves? Ah, sí. Ajá. Ahí se puede ver, sí. Claro. Y Sí. después en el detalle, digamos, tienen cuestiones, digamos, como Mm, de dibujo, de cosas, de detalles, ¿no? ajá, ajá. Es el tipo de procedimiento, que es un procedimiento que tiene que ver con utilizar tintas y, y después taparlas con enduido plástico. Entonces lo que se produce es como una especie de- de fenómeno químico con los distintos tipos de tinta negra, ¿no? Que van tomando como distintos tonos. A pesar de que todas son negras, digamos, se ve que por un proceso de algo que tendrá que ver con la oxidación, supongo, algunos negros van hacia el azul, otros van hacia el violeta, otros van hacia el marrón, digamos, ¿no? Entonces se producen esos tonos y ese tipo de procedimiento fue el que, de alguna manera, a mí me empezó a hacer surgir imágenes que me resonaban, digamos, que como una especie de clima emocional o dramático de lo que yo podía representar, digamos. Porque yo anteriormente Claro, pintaba con otros procedimientos, al óleo, digamos, otro tipo de cosas que no encontraba imágenes que me representaran la cuestión. Evidentemente, porque estuve 30 años sin hacer nada, digamos, de esto de Malvinas, ¿no? O sea, cuando empecé con estos dibujos y hacer este procedimiento, es como que ahí me resonó, ahí a mí esto sí me resuena a este tipo de sensación, ¿no? Que yo quisiera transmitir. Entonces, es por eso que cuando encontré esto empecé a producir como más activamente. Hicieron en estos 4 años más o menos, o sea, son más o menos 30 y pico de obras, pero yo hice un montón de exploraciones, de bocetos, de cosas, ¿no? Bueno, dentro de eso quedaron las obras. Pero creo que fue eso, claro. encontrar como el procedimiento, que es un procedimiento, es un invento, ¿no? Porque no es una técnica, digamos, ortodoxa. Pero en realidad después cuando me puse a pensar que yo quizás llegué a este tipo de exploración también por esto que hablábamos en la primera parte del video, por tener esa experiencia de meterme a trabajar con los chicos, digamos, con cualquier cosa o con lo que había, o no con una técnica predeterminada. ¿Entendés? Entonces me llevó a ser como un tipo que todo el tiempo está explorando cosas raras para ver qué efectos visuales producen, ¿no? Entonces, me parece que por eso surgió. Si yo quizás si no hubiera tenido esa experiencia, hubiera seguido pintando por mi cuenta, no sé si hubiera llegado. La verdad que no sé. Mira, Claro, mirá claro. vos. Bueno, en realidad está buenísimo la palabra, o sea, no me llama la atención ahora cuando lo pienso que hayas dicho que es una invención, ¿no? Ese procedimiento que fue una invención, porque difícilmente se pueda atravesar algo de lo traumático, bordearlo y quedar lo mejor parado posible y encima ayudar a otros desde la salud mental, si no es inventando, ¿no? Si no es a través de la invención. Esto que vos decías tan fuerte cuando lo contabas, a mí me resultaba muy fuerte, esto de o te quedás en la disociación y queda el tiempo detenido, ¿no? Ahí en aquel acontecimiento traumático, o haces algo con la disociación. Y creo que hacer algo tiene que ver con tener que inventar alguna invención, y ahí está lo singular, y lo singular que además se anuda seguramente como a toda esa tela previa, los colores previos de tu vida, de la historia de cada uno, que hace que haya personas que pueden inventar y que pueden pintar lo que les pasó, y que pueden hacer de eso algo bello y mostrable, ¿no? Y que pueden transmitir, y Claro. que quienes no cuentan con eso
no pueden inventar, y entonces se quedan ahí como, ¿no? Esto que vos decías, como si hubiese hecho Claro, 15 claro, días claro. que volvían de la guerra, que es muy fuerte, habían pasado 15 años y era como, es muy fuerte eso, ¿no? Entonces eso me parece que es maravilloso de la palabra invención, que vos hayas podido y que puedas inventar, creo que tiene que Claro. responde a esto del título, ¿no? Que pensamos para este video de proceso creador y singularidades frente a lo traumático, ¿no? Creo que hay algo de eso. Marcelo, antes del cierre, ¿hay algún sitio donde las personas que quieran ver los cuadros puedan, alguna página de Facebook, alguna web, algo? Y hay un Facebook que se llama como el libro, que es Malvinas Fantasmas de Guerra, donde están las obras, o casi todas, y están las muestras que se hicieron, ¿no? Las, y las exposiciones y las presentaciones del libro, ese tipo de cosas. En mi Facebook también, de mi nombre, Marcelo Prudente, está, aparte de que hay algunas cosas de eso, están el trabajo con la Asociación Argentina de Arte Terapia y todos los trabajos que hemos hecho, que hemos presentado en congresos, de salud mental, todo ese tipo de cosas, aparte de los Malvinas. Y hay varios, si ponen mi nombre, hay varios blogs o páginas donde aparecen porque han tomado la obra también a veces para aludir a algunas cuestiones, digamos, ¿no? Que Buenísimo. sí, pueden encontrar, seguramente pueden encontrar. Buenísimo, buenísimo. Entonces te buscan por ahí. Bueno, yo les propongo despedirnos, hacer un cierre. Quiero agradecerte mucho, Marcelo, muchísimo. El habernos dado este espacio, este tiempo, fue realmente muy, muy importante para mí, para nosotros, Hugo. Y no sé si vos querés decir primero Sí, algo, totalmente, Hugo. Dale. totalmente. Hugo, ¿querés decir algo antes de que lea algo Sí, último? no, sí, yo dos cosas. Eh, Primero, me parece que no solamente el agradecimiento por la participación tuya, Marcelo, sino que podamos hablar de esto, que creo que nos hace bien como sociedad poder hablar de esto, cuando, bueno, vos has padecido del silencio, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Especialmente cuando llegaste o cuando volviste de Malvinas, junto con mucha otra gente. Entonces, me parece que esto de recuperar la palabra es de mucha importancia. Y lo otro, tomando el tema de lo traumático, que me parece que tiene importancia, una de las definiciones referido al tema de lo traumático es justamente el acto sin palabra, y eso es atemporal. Digamos, cuando vos decís 30 años parece un montón, bueno, no parece, son un montón de años. Ahora, fíjate cómo estás en ese punto parado, donde justamente la atemporalidad no te ha permitido hacer con eso, y a partir de algo que te pasó, empezaste a producir. No, que creo que, digamos, es como tomar o tratar de articular las dos cuestiones, ¿no? Lo Claro. que hace a lo traumático desde el punto de vista personal, también desde el punto de vista social, y para eso es importante hablarlo, y tu producción. No. Bueno, y de vuelta, gracias, Marcelo, por darnos esta posibilidad de hablar de esto con vos, siendo un colega con el cual podemos compartir otras cuestiones como las que hemos hablado en el primer tiempo, ¿no? Bueno, yo también obviamente les agradezco porque eh, es para lo que viene, digamos, para mí es de lo más importante que puedo hacer es participar de ámbitos donde se pueda hablar de esto y compartir esto con otros colegas o con artistas o con personas interesadas en el Totalmente. tema. Para mí en este momento es lo mejor que se puede hacer.
para mí es muy satisfactorio, quiero decir, tanto o más que hacer una muestra o hacer una presentación de un libro, o sea, este tipo de, esto que nos permite hoy la tecnología, que si no por ahí yo que sé, lo haríamos en otro contexto, pero me parece que para mí es muy satisfactorio, así que yo les agradezco. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con un pequeñito fragmento del señor don Pablo Picasso, ya que estuvimos hablando de pintura. Dice, lo digo con orgullo, nunca he considerado la pintura como un arte destinado a distraer o a divertir. Con el dibujo y el color como armas, he intentado profundizar en el conocimiento del mundo y del ser humano, a fin de que este conocimiento nos dé a todos una libertad cada vez mayor. Sí, considero que con mi pintura he luchado como un verdadero revolucionario. Bueno, gracias Marcelo otra vez. Gracias a vos. Gracias Hugo. Bueno, un beso No, muy no, grande. no. Un placer, No, un beso no. grande para los dos. Bueno, nos estamos viendo Chau, chau. y de vuelta gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.